Doctor Gonzalo Ramos, se ha conocido un nuevo fallo por parte del Tribunal Administrativo sobre la decisión que dio la libertad de Nelson Figueroa. ¿Qué podemos explicar precisamente a los ciudadanos y también a las víctimas sobre este fallo que pues hoy tiene un poco en asombro a la sociedad en el municipio de Yopal? Sí, es una decisión en derecho desde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en el sentido de que la magistratura, inicialmente en primera instancia, el Juzgado Tercero Penal del Circuito, lo había condenado a 11 años, un mes, 11 años, un mes. A partir de eso estaba purgando su pena, estaba pagando la condena en la cárcel La Picota desde el mes de enero, y el día de ayer la magistratura, el tribunal, revoca la decisión atendiendo a que, como se indicó por parte de la defensa, que estaba en cabeza de quien les habla, y por parte del señor Henry Ávila Mota, estaba el doctor Javier Núñez. Acogieron los argumentos de la defensa, tanto del doctor Javier Núñez como de quien les habla, pero principalmente se indicó por parte de la magistrada que tomó una decisión colegiada en el sentido de que no se demostraron los elementos de la estafa. No hubo un artificio, un engaño, una trampa. Ese engaño no produjo un error en las presuntas víctimas, no hubo un perjuicio y no hubo un daño, y que por lo tanto pues no se pudo configurar, no se pudieron demostrar todos los elementos que componen el delito de estafa. ¿Y por qué hay buena parte de las 350 familias vinculadas a esos programas de vivienda que impulsaba Nelson Figueroa que tienen una sensación diferente y que sí sienten que fueron engañadas por este ciudadano? Sí, muy buena pregunta en el sentido de que, claro, el ciudadano de a pie, el ciudadano que padeció, nadie está desconociendo que pudo haber sucedido. Lo que sucede es que al interior del proceso, yo solamente le puedo hablar de a lo que sucedió al interior del proceso, es decir, lo que le sucedió a las presuntas víctimas se trajo al proceso penal, ¿sí? Se trae a través de los testimonios de ellos. Pero mire que curiosamente los testimonios lo que indican es que eso era un proyecto de autogestión. ¿Qué significa eso? Que todos participaron en la construcción de ese proyecto, en definir cuál terreno iban a comprar, qué iban a realizar, cómo lo iban a hacer. Al punto que incluso el testimonio de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Heliconias 2, la señora Robles Dunza, ella indicó claramente que sí, efectivamente ella participó al igual que las demás personas, dieron su dinero, pero a ellos nunca le ofrecieron cosa distinta a lo que se hablaba en las reuniones. Es decir, se especulaba que el señor Nelson Robles y el señor Henry Danilo Ávila Mota habían prometido subsidios de vivienda. Ella lo que dijo, no, eso no sucedió. De hecho, nosotros sabemos que legalmente eso tenemos que llenar unos requisitos e ir a postularnos, y si cumplimos los requisitos nos dan el subsidio de vivienda. No que los acusados les ofreciera y les aseguraran que iban a tener eso. Entonces, de manera objetiva, yo le puedo decir que los elementos de prueba, lo que hay en el proceso, que eran abundante material probatorio, con base en ello se tomó la decisión, y hay muchos testimonios, incluso está la de la señora Adriana Milena. Ella también indica que al ser un proyecto de autogestión, todos decidieron que iban a comprar el primer predio, pero con la sorpresa de que muchos meses después de la compra resulta una extinción de dominio sobre ese predio. Ellos dijeron, nosotros cuando compramos el predio nunca tenía extinción de dominio, si lo hubieran tenido indudablemente que no lo hubiesen comprado. Cuando aparece extinción de dominio, mire que un estafador normal, llegaría un genuino estafador, compraría el bien, y como se cae ese negocio, automáticamente se iría con el dinero. No, por el contrario, las personas que compraron, los acusados, compraron el predio, al ver esa situación, inician la adquisición de un segundo predio. Y ese predio lo compran, le pagan el dinero, parte del dinero a la persona, fijan un contrato donde le dice, le vamos a pagar por cuotas. La persona, la vendedora, finalmente termina apropiándose o ocupando nuevamente su terreno diciendo, esto es mío. Los acusados tienen que iniciar una querella policiva,
para sacarlo del terreno, lo logran casi 2 años después, lo que indica, como lo revelan los elementos de prueba y como lo revela también la magistrada, que esos son elementos de prueba, no que permitan inferir o concluir que hay una inducción, que hay un artificio, que hay un engaño, una trampa, sino por el contrario, ahí es un mal negocio jurídico. Abogado, y si los elementos y los argumentos eran tan claros, ¿por qué el juez de primera instancia toma una decisión completamente contraria e impone la condena? También es muy buena pregunta porque, de acuerdo al principio de independencia judicial, pues para eso existen dos instancias, ¿no? En este caso, una primera instancia a cargo del juez tercero penal del circuito que toma sus decisiones de manera independiente, autónoma y con base en lo que él supuso existía supuso porque no lo había en el proceso, termina generando una condena a partir de, miren tan sencillo lo siguiente, él condena con los elementos que yo indico en mis alegatos de conclusión de que no se configuran los elementos de la estafa, la trampa, induce en error, un provecho ilícito, un perjuicio y todo concatenado. Eso se empieza a hablar solamente hasta los alegatos conclusivos que yo planteo. Lean el escrito de acusación, es decir, el escrito de acusación es el documento contra el cual se van a defender los acusados. ¿El que profiere la fiscalía o el que produce la fiscalía? Claro. Y ustedes ahí no van a encontrar ninguno de esos elementos. Es decir, el escrito de acusación no contenía esos elementos. El proceso se desarrolla sin esos elementos, es decir, pueden haber acopiado elementos de prueba sin esa finalidad de demostrar esos elementos, pero llegaron elementos de prueba testimoniales, llegaron testigos al proceso donde indican, yo no fui objeto de una trampa, yo participé en el proyecto, sabía qué predio íbamos a comprar, sabíamos lo que sucedió con la extinción de dominio, sabíamos que buscaron un segundo lote, no se pudieron, a mí me devolvieron la plata. Muchas de las presuntas víctimas compraron a terceros, o sea, no eran compradores directos, iniciales, sino que muchas de las víctimas que le compraban al que inicialmente había comprado. Entonces se volvió una cadena que a veces entre ellos mismos hubo malos negocios jurídicos, ¿sí? Eso se reveló en la misma audiencia, al punto que, como no se construyó debidamente, esos elementos de prueba no permiten concluir que hay ese artificio o ese engaño, pues automáticamente no hay la tal estafa. Doctor Gonzalo Ramos, hay quienes se preguntan si aquí hay falla de la Fiscalía, porque en un caso tan especial como este, que fue tan mencionado por tantos años, que incluso las víctimas se quejaban bastante de los jueces por el aplazamiento de las mismas audiencias, ¿no requería quizás de un fiscal especializado o un fiscal que tomara más como este caso a fondo para darle la garantía a las víctimas de que se estaba haciendo un caso transparente? Lo que sucede es que las acusaciones no se pueden construir sin los pronunciamientos de las altas cortes, en este caso de la Corte Suprema de Justicia. Y uno observa que la mayoría de los escritos de acusación, no todos, algunos, la mayoría de escritos de acusación se construyen con el momento, con la realidad del momento, pero no se acude a qué pronunciamientos ha tenido la Corte Suprema de Justicia para decir, interpreten el delito de esta manera, se requieren estos elementos para demostrarlo. Por ejemplo, para hablar del tráfico de estupefacientes, la Corte Suprema no lo dice exactamente, no lo dice la norma, pero por vía de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia le dice, señores Fiscalía, ustedes no solamente tienen que incautar el alijo o la droga, sino tienen que demostrarme la intención de traficar o de comercializar a esa persona que se le incautó la droga, porque se presume que eso puede ser o una dosis de aprovisionamiento o puede ser que es un consumidor habitual. Eso no lo dice exactamente la norma, pero la jurisprudencia ha llegado a ese punto. Por eso yo digo, los escritos de acusación se tienen que construir con base en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que todos los elementos de prueba que llevaron para demostrar ese supuesto engaño o esa supuesta trampa solamente se contraen a decir lo que dice el escrito de acusación,
es que el señor Nelson Figueroa y el señor Henry Danilo Ávila Mota en la casa de los padres del señor Nelson Figueroa desarrollaron un proyecto de vivienda, no cumplían con los requisitos, firmaban formularios, llegaban los representantes a la Cámara y automáticamente con eso estructuraron la estafa y el engaño. ¿Dónde está el ardid o la trampa en eso? No la encuentro. Este ciudadano queda completamente exonerado de cualquier tipo de responsabilidad por este caso. ¿Su libertad ya debió darse o debe darse de manera inmediata? Sí, la orden es que inmediatamente, es decir, el día de hoy ya está recobrando la libertad porque el día de ayer se envió la boleta de libertad a la picota y automáticamente recobra la libertad sin ninguna marca, sin ningún estigma, porque no hay antecedentes ¿Y judiciales. qué camino le queda a las personas que de todas maneras se sientan afectados por esa conducta? Porque pues de todas maneras impunidad no puede haber en este caso si efectivamente se presentó alguna conducta incorrecta de este ciudadano. En punto del derecho penal, el derecho penal no va a solucionar el problema, ya se indicó que no se demostró ese ardid o ese engaño y todos los elementos de la estafa que ya indiqué, pero se abre la posibilidad a que sea la jurisdicción civil, que sea un juez civil el que determine si hubo un incumplimiento del contrato, ¿sí? Porque básicamente la gran conclusión de esta investigación, de esta acusación y de esta revocatoria de sentencia es que aquí presuntamente pudo haber un incumplimiento de un contrato y que ya será la autoridad civil la que defina si hay necesidad de resarcir económicamente a esas presuntas víctimas. Pero el derecho penal no es el que va a solucionar ese Las otras personas involucradas en el caso también se ven cobijadas por el mismo criterio. Automáticamente, incluso el mismo dueño de la constructora, el representante legal, el señor Henry Danilo, él también, claro, se ve beneficiado porque él estaba purgando su pena como prisión domiciliaria, es decir, en su lugar de residencia estaba pagando la condena desde el año inmediatamente anterior. Esto se ha ido a otra instancia, ya sería casación. ¿La fiscalía de pronto apeló esa decisión? Bueno, el último recurso que queda, yo por eso lo decía, yo sí estaba seguro de que la decisión, yo esperaba, la ganaba en la Corte Suprema de Justicia por vía de casación. De eso sí estaba completamente seguro. Sin embargo, por la apelación, eran los mismos argumentos, se iban a llevar a casación. Finalmente, pues en segunda instancia revocan la decisión. ¿Cuál es la última instancia que queda? Pues el recurso extraordinario de casación, pero pues eso ya será objeto de si se presenta o no. ¿Están fallando entonces los investigadores en aportar esas pruebas fundamentales para los procesos cuando se presentan ante un juzgado para una audiencia? Esto se está repitiendo en varios casos, lo que podemos ver quizás con el caso de Nelson Figueroa, que lo acusaban por estafa, pero no se estaba realmente aportando las pruebas necesarias. Pues el análisis, el diagnóstico que hago es que de los elementos de prueba que se traen, finalmente no, o sea, lo que se reveló es que no había esa trampa o ese engaño que era el elemento vital para iniciar todo, para demostrar toda la estafa. Los mismos testigos lo indicaron, ¿sí? Entonces, pues no se le podía poner a decir algo a la prueba que no ha dicho, ¿sí? La prueba, el testimonio decía, yo participé, yo soy autogestor del proyecto, yo sabía que era lo que íbamos a hacer, sabíamos que luego, es más, era tal la legalidad del proyecto que incluso había una licencia de urbanización, incluso tenían representación legal, estaban inscritos en Cámara de Comercio y todo eso lo indica la magistratura para decir, pues eso también denota. Es más, hay un punto muy interesante que toca la magistratura y es que podríamos decir que hubiese una estafa si el terreno que hubieran comprado no cabían las personas o las presuntas víctimas o los presuntos beneficiarios. Por el contrario, compraron un lote mucho más grande. Inicialmente era de 10 hectáreas, luego de 4 hectáreas y media, pero finalmente las 350 familias cabían perfectamente en esas 4 hectáreas y media que se compraron como segundo lote. Es decir, este argumento también me pareció muy razonable en la medida en que un estafador pues compra un lote pequeño y lo termina vendiendo a miles de personas que no van a poder caber en ese precio. ¿Cómo recibió Nelson Figueroa esta decisión? Con lágrimas, o sea,
Pues eso es lo más gratificante del derecho, ¿no? Cuando uno recibe, le dan las gracias, pero lamentablemente pues llorando, sí, con lágrimas, porque claro, no se lo espera, o sea, sí había escuchado los alegatos conclusivos, sí había escuchado la defensa, pero sabía que solamente tenía que esperar era hasta la casación para poder ganar esa decisión. ¿Quiere iniciar algún tipo de acciones en contra de la justicia por esta situación? ¿Sabe usted eso? Pues ¿Puede hacerlo? claro. Queda abierta la posibilidad para que ante la jurisdicción contenciosa administrativa podamos iniciar muy seguramente una demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad, porque claro, hubo muchos errores, sí, claro. ¿Se apresuraron a dictar orden de captura? Claro que sí, ¿sí? Cuando la decisión todavía no estaba en firme. Entonces, claro, está abierta esa posibilidad, se está estudiando esa posibilidad de ahora iniciar esas acciones administrativas.